No, muchas gracias, Maite. Muchas gracias a todos por estar hasta esta hora acá. Prometo ser breve y habilitar un ratito de preguntas, que es lo más jugoso, me parece, que de este encuentro y de esta época, ¿no? Donde en marzo nos juntamos a recordar, a hacer memoria, a reflexionar y a ponernos en contacto con estas investigaciones, que también es una parte importante de hacer memoria. Por eso les agradezco a las chicas también por haber venido en esta época tan complicada. Yo tengo un proyecto de investigación individual que desde hace muchos años trata de relevar, no desde un punto de vista editorial, y por eso somos un buen complemento con Carolina, sino desde más bien un punto de vista etario, y desde un punto de vista experiencial, los materiales que circulan y circularon desde hace muchos años sobre la dictadura para trabajar en la escuela y para trabajar con chicos de escolaridad primaria. Digo personal porque en parte como maestra de grado me tocó pasar la fecha, las efemérides del 24 de marzo y de la Noche de los Lápices, y tener problemas con autoridades en escuelas, eh, y tener desacuerdos y tener problemas con los padres. Es decir, esto que nos pasa ahora está grabado, ha cambiado el discurso hegemónico de alguna manera, pero también es cierto que siempre existió y siempre hubo una resistencia a hablar de estos temas en las aulas. Entonces, mi preocupación por los trabajos de la memoria y por hacer memoria en la escuela, sobre todo memoria sobre la última dictadura cívico-militar, tiene que ver con esto, ¿no? Con la idea de que la memoria nos ayuda a comprender qué es lo que está pasando, pero también es una manera de recuperar historias familiares, historias individuales, historias colectivas, que no necesariamente salen en los libros de texto, o raras veces salen en los libros de texto. Constituyen géneros muy particulares estas narrativas. De hecho, estas últimas semanas en las redes sociales se ha llenado, ¿no?, de este género o de este subgénero narrativo del testimonio, del recuerdo, del ejercicio de la memoria personal, familiar, ¿no? Pero también esta idea de que hay tantas versiones como familias, como grupos, como colectivos, también nos lleva a esta idea de que hacer memoria es hacer política y es estar posicionadas en determinadas ideas, en determinadas concepciones del mundo, en determinadas proyecciones a futuro, ¿no? Con respecto a qué tendría que pasar o qué tendría que haber pasado o qué sería lo mejor para, ¿no? De alguna manera, todas estas historias nos llevan a posicionarnos en ese sentido, ¿no? También considero que el ejercicio de la memoria, además de esta politicidad y de esta necesidad de hacer explícitas nuestras ideas respecto a lo que pasó y respecto de lo que puede pasar, nos ponen en tensión con las versiones de otros. Es decir, esta idea de la política como debate, de la política como polémica, que tenemos tan olvidada y tan sepultada, eh, se hace carne, se hace explícita. Y por otro lado, otra tensión que juega permanentemente con el ejercicio de la memoria es la idea de cerrar, ¿no? Y de decir, bueno, ya está, esta es la versión, esto es lo que pasó, terminemos, esta es la versión oficial, o este es el informe, el juicio, el cierre definitivo, como para mirar hacia el futuro, proyectar, y todo un discurso que se sostiene cada tanto en las instituciones también, ¿no? En distintas instituciones. Yo no me voy a detener en estas pantallas como para hacerles acordar de lo que pasó, pero pasado en limpio, el horror resumido en cifras es que en la Argentina hubo 800 centros clandestinos de detención, y el cálculo de los 30.000 personas desaparecidas tiene que ver con esa existencia de esa cantidad de 800 centros clandestinos de detención, es decir, haciendo una mínima cuenta de 30 detenidos por cada centro clandestino de detención, es fácil defender la cifra de los 30.000 desaparecidos, y que contamos con 400 niños y niñas secuestrados o nacidos en cautiverio que las abuelas siguen buscando. También es importante pensar en las acciones que se realizaron desde el poder político, las políticas de la memoria o las decisiones de gobierno que tomaron sobre todo los gobiernos de Alfonsín, y la serie de medidas de políticas en derechos humanos que empezó con el gobierno de Néstor Kirchner, pero también con las organizaciones de base, con las organizaciones sociales, con las organizaciones civiles, con las organizaciones no gubernamentales. Entonces, por un lado, la justificación de por qué hablar de esto en la escuela tiene que ver con recuperar ese pasado y hablar de lo ocurrido a pesar de lo doloroso, de lo traumático, de lo cruento, y además porque a partir de la Ley Nacional de Educación de 2006
el tema de la dictadura pasó a ser un contenido curricular obligatorio, ¿sí? Es decir, en la escuela pasó a ser un contenido que tenía que enseñarse, independientemente de las ideas que podían tener algunas maestras locas por ahí que salían a hablar de la dictadura antes del 2006. Entonces yo inicié este proyecto hace ya unos cuantos años con esta idea de estudiar qué representaciones se construían para los chicos, específicas para chicos de escuela primaria, de los años de la dictadura, no solamente del golpe. Describir los procesos de recontextualización pedagógica, esto es un concepto de Bernstein que sostiene esta idea de que los contenidos que se enseñan en la escuela son contenidos disciplinares o son contenidos que vienen de la sociedad o de los grandes y que para la escuela se convierten, se adaptan en otra cosa. ¿Sí? Entonces estos procesos de simplificación, de accesibilidad, de facilitación del conocimiento a los niños con este tema tan cruento en particular, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado y con los desaparecidos, ver precisamente cuáles eran esos procedimientos. Reconocer qué episodios se destacan en esta serie, ¿no? En este espacio que se le da en los libros a este periodo. Recuperar los conceptos que necesitan ser definidos, y me acordé de un montón de ejemplos que dio Alejandra recién. Indagar entre lo dicho, lo implícito y lo silenciado e identificar, si las hubiere, versiones en tensión. Es decir, cuando yo empecé esta investigación, pensé que me iba a encontrar con versiones contrapuestas sobre la dictadura, cosa que no sucedió, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista teórico, yo me alineo dentro del análisis crítico del discurso con esta idea de que el sentido se construye, pero a su vez todo el tiempo está en tensión con otra forma de construir sentido, es decir, es inestable y es permanente, hay un proceso constante de variación y de cambio lingüístico, y que esta construcción de sentido además se construye por más de un sistema de signos, por más de un modo semiótico. Entonces, el abordaje que hago es un abordaje multimodal. En este ratito vamos a ver un poquito de qué se trató el proyecto. Quiero mostrarles algunos puntos de análisis, algunas recurrencias y lo que como cierre voy a proponer como memorias emblemáticas o características de esas memorias emblemáticas. El modelo de análisis que yo empleo, como es un modelo multimodal, encara el texto desde un punto de vista muy descriptivo y muy general en un primer abordaje que tiene que ver con la estructura general, es decir, cuántos modos semióticos intervienen en ese mensaje y cómo está organizada la información, es decir, qué función cumple cada modo semiótico. Y el segundo abordaje analiza enunciados y dispositivos de enunciación y la articulación de esos modos semióticos. Después vemos en las consultas, pero prefiero mostrarles enseguida el proyecto. El corpus del proyecto fue creciendo a lo largo de los años, pero básicamente desde el principio la clasificación fue desde el punto de vista de la producción, ¿sí? Es decir, quiénes producían ese mensaje. Me quedaron hasta el momento 4 grupos de productores textuales, que son las instituciones del Estado, básicamente el Ministerio de Educación, organizaciones de derechos humanos, específicamente yo tomo material de las abuelas de Plaza de Mayo, un video anónimo que circula en YouTube y las editoriales comerciales, sí, un gran grupo, con lo cual me someto a las críticas de la compañera Tosi después. Con respecto a los organismos estatales, tomo 2 fuentes en realidad. Uno es el Ministerio de Educación de la Nación a través del portal Educar y el otro es la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. En realidad lo que tomo hago un poco de trampa porque tomo 2 materiales que están en el portal Educar, que son materiales típicamente para usar en el aula, como recursos, fuentes y actividades sobre esas fuentes, sugeridas para distintos niveles, distintas secciones de los grados de primaria, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Y lo que tomé aparte, porque además quería ver cómo era, es un capítulo de samba del canal Paca Paca. Entonces, por eso la fuente es la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Las 2 entradas a Educar que tomé son de 2011 y 2020. Uno fue con motivo de los 35 años del golpe, miren los años que tiene esta investigación, y el otro fue con motivo de el 2020, ¿sí? En plena pandemia. Vemos un poquito las características de estos 2 portales y después pasamos a Samba, que es bien distinta el material. La portada de A 35 años del golpe funcionó como un sitio web, ¿sí? Ahora circula, si lo buscan, está como un PDF, ¿sí? O sea, se planchó una página de internet en un solo PDF. En el momento en el que funcionó como página web tenía una portada muy interesante
y contrastaba esta portada tan multimodal y tan llena de recursos para analizar con el contenido de la página, que era absolutamente monomodal, es decir, era solo mensajes verbales uno detrás del otro, ¿sí? Como si fuera un archivo de textos. Cada una de esas pestañas que ustedes ven abajo en la página daba ingreso a una sucesión de textos que los maestros, las maestras podían elegir, pero que no tenían ningún tipo de jerarquización, es decir, el ordenamiento de la información era tan aleatorio que ahora, como quedó armada el PDF, están mezclados los archivos, según, o sea, no están respetando esas pestañas que estaban originalmente. La idea original de la página era, yo no sé si alcanzan a ver, que es una especie de perspectiva cenital de un grupo de chicos trabajando alrededor de una mesa, la maestra se está acercando con unos libros y cada uno de esos elementos que hay arriba de la mesa conducían a un link donde se explicaba por qué eso no era un objeto, sino un símbolo, ¿sí? Es decir, los pañuelos de las madres, el muñequito del Mundial 78, el Nunca Más, un globo terráqueo con las Malvinas señalizadas con una banderita argentina. La maestra está llevando una pila de libros sobre los cuales se destaca un elefante ocupa mucho espacio, es decir, traía los libros prohibidos durante la dictadura. Entonces, la idea inicial de la página, que después, ya les digo, esta interactividad se perdió, era que a partir de esa imagen integradora de un montón de símbolos que tenían que ver con la dictadura, los maestros y las maestras pudieran introducir un problema en particular, ¿sí? Si se ve un poquito más cerca hay un falcón verde también, es decir, hay como un montón de señales, más que símbolos diría, de contenidos que un niño solo frente a esa página no sabría definir o no sabría identificar, ¿sí? Son un montón de cosas que no tienen un determinado sentido vinculado con la historia, con la memoria. Eh, esa jerarquización, esa elección e incluso la presentación de la página del Ministerio de Educación estaba dirigida hacia los maestros, es decir, no hay un destinatario infantil acá, sino que el único recurso para chicos que hay es la portada, ¿sí? Todo lo demás está pensado en un enunciador institucional que se dirige a los docentes con unas marcas bastante distantes de la enunciación y que pretende que los docentes lleven al aula una versión determinada de lo que sucedió en esos años de la dictadura. Muchos años después, en el 2020, aparece otra entrada en el portal Educar que se llama La clase del día, donde aparece exactamente esta misma idea, ¿no? Un estímulo visual, en este caso es un video, con un cuestionario abajo. Es muy interesante esto porque acá no media un mensaje hacia el docente, sino que la página está directamente dedicada a los chicos, de hecho las preguntas están destinadas a los chicos, pero el video es un lío, es decir, es un video tomado del canal Encuentro, que es un canal de público de noticias educativas y de documentales, y toma un programa que se llama En la calle y la historia, que tampoco, como ven, tampoco fue borrado de la toma. Entonces, ese pedazo de ese documental ilustra acerca del día del golpe de Estado y el día después del golpe de Estado en la ciudad de Córdoba. Y sobre ese video documental hay un locutor que habla en 25 de marzo de 1976 diciendo que la ciudad de Córdoba está tranquila, que nada sucede, que se vive un clima normal, que la gente está retomando sus actividades habituales, que van a abrir los cines y los teatros esa noche. Y sobre esa voz aparece otro locutor desde el presente, pero en el programa que se llama En la calle la historia, que critica la voz de ese locutor de 1976. Todo esto es a partir del análisis, es decir, todo este desdoblamiento de enunciadores lo expliqué yo a través del análisis, pero un niño no podría enfrentarse con esa tarea y un maestro sin herramientas tampoco, es decir, falta toda esta explicación y esta recuperación de qué es lo que se quiere hacer con ese material, porque además las preguntas tienen muy poco que ver con las imágenes, ¿sí? Es decir, llevan a reflexionar, llevan a averiguar cosas que pasaron que no están informadas, porque además la noticia es la particularización del golpe, es el día del golpe de Estado. Me detengo un minuto en Samba, ¿cómo estoy de tiempo sin que me maten? Samba es el otro extremo, es decir, es el material que se puede ver como diversión, como entretenimiento, donde aparece la ficcionalización, aparece el dibujo animado y además aparece la extensión. Son 20 minutos de video, ¿sí? Es un capítulo entero de una serie que tiene como su saga, su continuidad, con sus personajes recurrentes, sus
conductas típicas en cada personaje, etcétera, etcétera. Y además en ese video se mezclan un montón de subgéneros, es decir, aparecen cosas de comedia musical, aparecen cosas de película de terror, aparece suspenso y aparece la aventura, ¿sí? Incluso hay una escena muy divertida donde hay una persecución entre los militares y Samba y el niño que lo sabe todo, y se da como la estructura del videojuego, ¿no? Son tanquecitos de guerra que se van desplazando por los pisos de la Casa Rosada, como una cosa hasta de simular que se puede jugar con eso, ¿no? Eh, es muy interesante, le estoy siendo súper breve y estoy quitándole todo el brillo a Samba, se los recomiendo porque vale la pena, pero creo que una de las cosas más interesantes que tiene el video es que consigue construir humor, ¿sí? Sobre la dictadura, sobre un golpe de Estado, sobre la junta militar, consigue efectos humorísticos. Como ustedes pueden ver ahí, la junta militar está animalizada, están atados los tres con un cinturón, tienen patas de animales y están todo el tiempo, o sea, es como una especie de monstruo de tres cabezas, están todo el tiempo peleándose entre sí, ¿no? Entonces discuten, no se ponen de acuerdo. Entonces, bueno, nada, la gracia viene por ese lado, ¿no? Como ridiculizándolos. La aventura está construida en relación a una visita guiada que hacen estos chicos de la escuela de samba a la Casa Rosada, y en un momento dado donde están escuchando, como me están escuchando ustedes a mí ahora, la señorita que está explicando que el salón de los gustos, que no sé qué, eh, el niño que lo sabe todo desaparece. Desaparece por esa chimenea donde está el busto de la República, y la República le dice a Samba que tiene que ir a rescatar a su amigo porque su amigo fue secuestrado y que ella no los va a poder ayudar porque en esa época donde fue secuestrado el niño que lo sabe todo, ella no está. Entonces le da una urna mágica, Samba cae en una especie de sótano que parece un centro clandestino de detención, claramente, todo oscuro, o sea, la paleta de colores está jugando todo el tiempo con eso, con la oscuridad, con lo negro, con lo lúgubre, con los animales, con las arañas, las ratas, y se pone a buscar al niño que lo sabe todo. Entonces todo el capítulo consiste en recuperar al niño que lo sabe todo, y a medida que va intercalándose las canciones en el medio del video, empieza a aparecer esta cuestión de preguntar, de que está bien preguntar, de que no hace falta preguntar, y van ganando los colores con esos personajes ahí del arte pop que aparecen, y van apareciendo como en el hallazgo del niño que lo sabe todo, aparece la recuperación de la democracia, ¿no? Simplificado, sí, pero también con muchos recursos connotativos que claramente no están destinados a los niños, sino a los padres de los niños. Entonces, hay un video, por ejemplo, al principio, que se llama El tren fantasma de las dictaduras, donde hay en ese lugar siniestro un tren fantasma y donde en los carritos van pasando todos los dictadores anteriores a la junta militar. Y claramente, si uno tiene un poco de años o un poco de historia encima, reconoce las caras y reconoce rasgos típicos de sus conductas o de sus obras en ese trencito, muy interesante para un adulto, no para un chico, ¿sí? Entonces, me parece que también está pensado Samba en el sentido de entretener no solamente a los niños y a las niñas, sino también a sus padres y madres. Bueno, me voy a detener un segundo en el trabajo de las abuelas y quiero pasar al material negacionista, que es a donde me interesa llegar, aunque no es el último. Los micros de las abuelas que analicé se llaman Así Soy Yo, y son microprogramas donde tematizan, un poco como contaba Caro hace un rato, las historias de los nietos recuperados. En esas historias, cada video tiene 3 minutos de duración, y en esas historias hay una persona en primera persona que cuenta presenta su historia durante la infancia está hecha con animación, y el cierre de su relato es la develación de la identidad de esa persona. Es decir, esa imagen que ustedes ven ahí de espaldas es el principio del corto. Cuando termina la parte de animación, esa persona se da vuelta y escribe en esa especie de pizarra su nombre y su apellido recuperados, ¿no? Son una serie de 16 programas, yo tomé uno solo para el análisis. La idea es que hay una protagonista adulta en esa historia. Sin embargo, está construida la destinación para niños, porque hay un entorno de una plaza, de un lugar de juegos en el momento en el que hay video documental, y la parte de animación si realmente hay un protagonista siempre infantil, ¿no? En esa historia. También hay un juego con la paleta de colores, con los colores grises, oscuros, fríos respecto del proceso de secuestro y de desaparición, y cuando aparece la recuperación, aparece la presencia de las abuelas activamente allí en la parte animada, se da la paleta de colores
cálidos, ¿no? La narración es sencilla, pero no hay una construcción victimizada, ni de los padres, ni de las madres, ni de los niños que nacieron en cautiverio o perdieron su identidad. Sin embargo, aparece muy elidida la referencia a los apropiadores, es decir, siempre aparece esta cuestión de ensalzar a la familia biológica y a la organización de las abuelas de Plaza de Mayo que hicieron esa tarea de recuperar la identidad, pero la referencia a los apropiadores está bastante elidida. Y por último, quería referirme, y voy a llegar hasta acá porque lo de las editoriales lo hizo caro, a un material que circuló en 2017 en las redes sociales y que se llama Historia Completa. De hecho, es una infografía animada, tiene una duración muy breve, no tiene, o sea, desde el punto de vista multimodal es muy poco rica, digamos, tiene una banda sonora que es la Marcha de San Lorenzo de fondo todo el tiempo, tocada por una banda militar, es decir, ninguna duda de la referencia, pero aparece de entrada una versión polémica que yo no encontré en las otras versiones, que es el cuestionamiento de las demás versiones, ¿sí? Con esta idea de que la historia que te están contando está incompleta. Entonces, la destinación de un joven, a un niño, es decirle a tu seño que te cuente la historia completa, ¿sí? Con una orden directa, no haciéndole una crítica a la maestra, sino dándole la orden al destinatario o destinataria de que vaya a la escuela a exigir otra versión de los hechos. Esa versión de los hechos está elidida, la dictadura, el día del golpe, la dictadura como dictadura no está nombrada ni siquiera como proceso de reorganización nacional, sino que está armada, las Fuerzas Armadas, como un colectivo que salió a salvar a la República, salió a salvar la República del terrorismo, de los que ponían bombas, de los jóvenes que no iban a la universidad a estudiar, sino a hacer política, etcétera, etcétera. Aparecen las Fuerzas Armadas como necesarias en ese contexto de caos, y en ese contexto de caos aparece la traslación de esas Fuerzas Armadas activas y salvadoras de la patria a las Fuerzas Armadas pasivizadas y reducidas durante el kirchnerismo. O sea, como si en el medio no hubiera pasado absolutamente nada. Y la acusación directa al kirchnerismo de que se quedaron con la plata, robaron, hay dibujos de cajas fuertes y de bolsas de dinero así explícitamente, y de que son los responsables de esta historia incompleta, que es el kirchnerismo el que instauró esta historia incompleta y que vos sos responsable de ir a exigir que tu maestra y tu escuela te cuenten la historia completa. Está disponible en YouTube, yo les recomiendo que lo bajen, así no le sumamos visitas, porque la verdad es que en este momento no necesitamos sumarle visitas a esos sitios, pero lo pueden consultar, ¿sí? Voy a saltear todo esto porque es muy largo y voy a ir a las conclusiones. Bueno, entonces, tenemos muchos géneros y muchos soportes, desde el documental al relato histórico, que es el que aparecía en los manuales, que caracterizó exactamente como lo caracterizó yo, Caro, exactamente las mismas conclusiones, materiales impresos, muchas ilustraciones y material audiovisual. Muchos enunciadores encubiertos, esto es, la enunciación institucional se ampara en ese enunciador global, general, que es el Ministerio de Educación o la escuela o el organismo que sea, ¿sí? Para evitar cualquier marca de polémica, ¿sí? La única marca de polémica que encontré en los mensajes producidos desde el Estado es este locutor que desde el presente dice, este señor se equivoca, es lo único que dice. Tampoco es que polemiza demasiado con el locutor de 1976. Después no hay polémica. Más bien la polémica y el objetivo de que los chicos traigan versiones al aula está delegado en el docente, ¿sí? La figura del docente recae esa responsabilidad de hacerse cargo de la discusión, ¿sí? No desde los materiales. Y en general la jerarquización de la información y de la selección de acontecimientos mezclan lo que son acontecimientos puntuales, como el golpe, el Mundial de Fútbol, la Guerra de Malvinas, con procesos de muy largo plazo, ¿sí? Esto es una recurrencia en casi todos los materiales, salvo en los que son ficcionales, donde hay una confusión entre esto que es un episodio, un acontecimiento, y esto que llevó un montón de tiempo, ¿sí? Eso me parece interesante como recurrencia. En general hay borramiento de los responsables, ¿sí? Otra vez esta recurrencia en las nominalizaciones, en las generalizaciones. El humor solo aparece en samba.
Hay rechazo unánime del periodo, ¿sí? En general, todos están de acuerdo con el nunca más, salvo el material anónimo, que ni menciona el nunca más, por supuesto. Y hay un antes bastante silenciado, es decir, donde aparece alguien hablando del antes del golpe, aparece como caos y aparecen los manuales, ¿sí? Sobre todo en los manuales para sexto y séptimo grado. Era un desorden, era un caos, se hacía necesaria la intervención de las fuerzas de seguridad, era común en esa época que intervinieran los militares, ¿no? Como naturalizado, como esperable, como necesario, etcétera, etcétera. También el después de la dictadura está bastante ausente y lo que yo veo solamente en un texto ficcional es que no hay proyección en el presente, es decir, no hay nada que nos diga, bueno, y ahora está pasando esto, ahora hay estos juicios, ahora las abuelas que están viejitas están siendo retomadas por, ahora, no, o sea, el ahora que hay en los manuales es una hora de hace muchos años, digamos, ¿no? Bueno, y finalmente, y me voy, les prometo, me queda esta idea en un concepto de Stern, que es un chileno que habla de las memorias emblemáticas, ¿no? Esta idea de que de repente algunas versiones quedan como cerradas, ¿no? Sucesiones de relaciones causales, sucesiones de series de actores, series de participantes, series de colectivos que se agrupan en versiones que quedan más o menos eh, homogéneas y que se repiten, ¿sí? Tienden a repetirse. En estos materiales yo lo que encuentro, sobre todo entre los organismos estatales y no gubernamentales y en algunas editoriales comerciales, es el lema de memoria, verdad y justicia, ¿no? Esta idea de que esto no tiene cierre, de que la memoria es lo que nos sostiene y es lo que sostiene a las víctimas y a los protagonistas de este periodo y que la verdad siempre es algo pendiente, ¿sí? Es un proceso que todavía no se termina. En los libros de texto, lamentablemente, encuentro bastantes rastros de la teoría de los dos demonios, con esta idea de que había unos personajes muy malos y que tuvieron que venir otros personajes malos también para solucionar el problema, ¿sí? Cometieron excesos, se les fue la mano, hicieron demasiado, no se les pidió tanto, pero era necesario. Y finalmente este material de la reivindicación de las Fuerzas Armadas que aparece de manos justamente de individuos anónimos, es decir, sin fuente, ¿sí? Sin firma. Como despedida y un poco siguiendo la línea que planteó Alejandra, les muestro solamente lo que hay como encabezado en estos materiales que yo descargué de Educar hace ya muchos años y que ahora figuran con este mensaje, ¿sí? Dice, este recurso pertenece al archivo de Educar porque presenta una o varias de las siguientes características: información desactualizada, menciones a tecnologías obsoletas, abordajes pedagógicos no vigentes, enlaces rotos. El archivo Educar es una estrategia de gestión de los recursos del portal, más información en esta nota. Es decir, están, si uno sabe buscarlos con nombre y apellido, los encuentra, están en el archivo, es decir, no están cuando uno pone 24 de marzo de 1976, y figuran desde la gestión de Javier Milei con esa leyenda. Muchísimas gracias.